En este video se explicará los requisitos del código de red que deben cumplir los centros de carga convencional conectados en media tensión. La Ley de la Industria Eléctrica en su artículo 3 define como centro de carga a las instalaciones y equipos que, en un sitio determinado, permiten que un usuario final reciba el suministro eléctrico. Los centros de carga se determinarán en el punto de medición de la energía suministrada. Esto significa que para el código de red, el centro de carga es abstractamente lo que registra el equipo de medición. Y precisamente a través de estas mediciones, el SENACE y la CRE observan el comportamiento del centro de carga. También debemos conocer que existen dos tipos de centro de carga y según el tipo que sea, el código de red pedirá diferentes requerimientos. El primer tipo de centro de carga es el que tiene carga convencional. La carga convencional es la demandada por un centro de carga que por las características de sus procesos no presenta un impacto en la calidad del servicio que sea considerable. Algunos ejemplos son edificios para oficinas, hospitales, clubes deportivos, centros comerciales, granjas y fábricas. El segundo tipo de centro de carga es el que tiene carga especial. La carga especial es la carga demandada por un centro de carga que por las características propias de sus procesos pudieran tener un impacto en la calidad del servicio del resto de los usuarios conectados al sistema eléctrico, ya sea por la variabilidad de la demanda o por su alto contenido armónico. Pero no debemos preocuparnos por saber si nuestro centro de carga es convencional o especial, ya que el SENACE identificará al momento de recibir la solicitud aquellas cargas que sean consideradas como cargas especiales y justificará dicha clasificación. Y los centros de carga existentes serán identificados por Comisión Federal de Electricidad como carga especial cuando comiencen a provocar fallos en la red. Algunos ejemplos de centros de carga especial son fundidoras, soldadoras e industrias altamente robotizadas. También es importante conocer que el reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica en su artículo 2 define como media tensión a la tensión de suministro eléctrico a niveles mayores a 1 kV y menores o iguales a 35 kV. La obligación de cumplir el código de red por parte de los centros de carga se encuentra en el capítulo 4, numeral 4.2, donde se establece que los requerimientos del código de red son de observancia obligatoria para los centros de carga en niveles de alta y media tensión. Al mismo tiempo, en su numeral 4.3 dice que en el manual regulatorio de conexión se establecen los requerimientos que deben cumplir tanto los centros de carga que soliciten conectarse como aquellos que ya se encuentran conectados al sistema eléctrico nacional. Y el manual regulatorio de conexión define como su objetivo establecer los requerimientos técnicos que deben cumplir los centros de carga que se conecten al sistema eléctrico nacional en alta tensión o en media tensión. Para simplificarlo, se puede decir que el cumplimiento del código de red es obligatorio para todos los centros de carga que tienen al menos un transformador. El alcance que el código de red tiene en los centros de carga se encuentra en el capítulo 4, numeral 4.2, donde se establece que todos los requerimientos serán aplicables o referidos al punto de conexión. Además, el criterio CONE 1 dice que los requerimientos de conexión serán aplicables o referidos al punto de conexión, a menos que se especifique algo distinto. Esto quiere decir que mientras no sea explícitamente requerido, no se debe prestar atención a las instalaciones eléctricas del centro de carga, solo al punto de conexión. Antes de comenzar, debe recordarse que el código de red son las reglas para mantener la integridad del sistema eléctrico nacional y no de las instalaciones eléctricas particulares. Ahora sí, los requerimientos técnicos que el manual regulatorio de conexión obliga a los centros de carga dependerá de si el suministro es en media tensión o en alta tensión, así como de si el centro de carga es convencional o especial. Debido al desconocimiento de esto, se han creado varios mitos originados por la divulgación de información incompleta. A continuación analizaremos cada uno de los requerimientos que aplican a centros de carga convencionales conectados en media tensión para fundamentar cuáles son reales y cuáles son mitos. El primer requerimiento pide que, en estado operativo normal, el centro de carga no se desconecte ante variaciones de tensión que pueda tener la red general de distribución.
Por lo general, los centros de carga no se desconectan ante variaciones de tensión al no contar con un dispositivo de protección contra variaciones de tensión. Y cuando tienen equipos sensibles a variaciones de tensión, instalan reguladores de voltaje en la alimentación del equipo sensible. El segundo requerimiento pide que, en condiciones distintas al estado operativo normal, el centro de carga soporte estas variaciones de tensión hasta 20 minutos sin desconectarse. Como ya fue mencionado, por lo general los centros de carga no se desconectan ante variaciones de tensión al no contar con dispositivos de protección contra variaciones de tensión. Y cuando tienen equipos sensibles a variaciones de tensión, instalan reguladores en la alimentación del equipo que permitan permanecer conectados al menos 20 minutos con estos niveles de tensión. El tercer requerimiento pide que, en caso de presentarse transitorios de variación de tensión dentro de la región de funcionamiento sin interrupción, el centro de carga permanezca conectado. Esto para que el centro de carga no cause en el sistema eléctrico nacional mayor distorsión a la ya existente. Para lograrlo, el centro de carga debe asegurarse que sus equipos son inmunes a dichos transitorios, ya sea a través del fabricante o un laboratorio. El cuarto requerimiento pide que, en caso de presentarse transitorios de variación de tensión fuera de la región de funcionamiento sin interrupción, los equipos de los centros de carga deberán estar compensados con equipamiento acondicionador para incrementar el nivel de inmunidad. Esto para que el centro de carga no cause en el sistema eléctrico nacional mayor distorsión a la ya existente. Respecto a la frecuencia, el primer requerimiento pide que, en caso de presentarse variaciones en la frecuencia dentro del rango indicado, el centro de carga permanezca conectado. Por lo general, los centros de carga no se desconectan ante variaciones de frecuencia al no contar con un dispositivo de protección contra variaciones de frecuencia. Y cuando tienen equipos sensibles a variaciones de frecuencia, instalan equipos de acondicionamiento en la alimentación del equipo sensible. Dichos equipos de acondicionamiento generalmente convierten la corriente alterna en corriente directa y nuevamente vuelven a convertir la corriente directa en corriente alterna de 60 Hz. El segundo requerimiento de frecuencia pide que la conexión o desconexión del centro de carga no cause variaciones de frecuencia mayores a 0.1 Hz en el sistema eléctrico nacional. La mayoría de los centros de carga convencional no causan variaciones de frecuencia, ya que sus equipos son pequeños en comparación con la capacidad de las redes de distribución, pero los centros de carga con equipos grandes deben de realizar análisis o estudios para comprobarlo. Para cortocircuito, el requerimiento B establece que el distribuidor es quien debe calcular e informar a los centros de carga los niveles de cortocircuito en el punto de conexión. El mito que se ha creado con este requerimiento es que el código de red obliga a los centros de carga a realizar un estudio de cortocircuito de todas sus instalaciones eléctricas particulares, cuando es la NOM 001CD quien lo solicita cuando la carga instalada es igual o mayor que 100 kW. El siguiente requerimiento establece que los niveles de cortocircuitos proporcionados por el distribuidor deben ser utilizados para dimensionar el equipo eléctrico y coordinar las protecciones del punto de conexión. Otra vez, el mito que se ha creado con este requerimiento es que el código de red obliga al centro de carga a dimensionar sus equipos eléctricos particulares, cuando lo que pide es dimensionar los equipos de protección en el punto de conexión. Pero lo que sí pide de las instalaciones eléctricas particulares es la coordinación de protecciones para evitar que la totalidad del centro de carga se desconecte ante un fallo que pudo ser contenido aisladamente. Respecto al factor de potencia, el requerimiento B establece que, para centros de carga conectados en media tensión, el factor de potencia se medirá en nodos de calidad de energía, los cuales están a cargo del distribuidor. El mito que se ha creado con este requerimiento es que el centro de carga conectado en media tensión está obligado a mantener un factor de potencia entre 0.95 y 1, ya que este requerimiento sí existe, pero es para los centros de carga conectados en alta tensión. Respecto a las protecciones, el primer requerimiento establece que los puntos de conexión de los centros de carga deben contar con esquemas de protección atendiendo las indicaciones establecidas en el estudio de instalaciones realizados por el SENACE o por el distribuidor.
por lo que, en caso de no existir dicho estudio, entonces no aplica este requerimiento. El mito que se ha creado con este requerimiento es que el centro de carga debe contar con esquemas de protección de sus instalaciones eléctricas particulares, cuando en realidad los esquemas de protección son un conjunto coordinado de controles diseminado en el Sistema Eléctrico Nacional, diseñado como último recurso para estabilizar y mantener en lo posible la integridad del Sistema Eléctrico Nacional ante un inminente colapso parcial o total. Para la calidad de energía, el primer requerimiento establece que la conexión de centros de carga no debe causar distorsiones ni fluctuaciones de tensión en el punto de conexión más allá de lo permitido en las tablas. El mito que se ha creado con este requerimiento es que el estudio de calidad de energía en baja tensión sirve para conocer si el centro de carga ocasiona distorsiones o fluctuaciones en el punto de conexión en media tensión fuera de lo especificado en las tablas. Para tener evidencia de estar dentro de lo especificado en las tablas, la medición de voltaje debe realizarse en el punto de conexión en media tensión. El requerimiento B establece que los centros de carga convencionales solo deben cumplir con los límites especificados de desbalance de corriente. El mito que se ha creado con este requerimiento es que los centros de carga convencionales deben cumplir con los límites especificados de distorsión armónica solicitados a los centros de carga especiales. El requerimiento C establece que las variaciones de tensión en la cometida de media tensión deben limitarse de acuerdo a la tabla 3.8d. El mito que se ha creado con este requerimiento es que todos los centros de carga producen flickers o armónicas y algunos proveedores intentan vender filtros genéricos sin realizar un estudio. Pero además existen proveedores que, con la promesa de tomar en cuenta lo invertido en el estudio, comprometen al centro de carga a comprarles el equipo que resulte necesario sin darle oportunidad de comparar precios con otros proveedores ni elegir el que más le convenga. Por último, otro mito que se ha creado es que solo las unidades de inspección pueden certificar el cumplimiento del código de red. Esto es cierto a medias, ya que las unidades de inspección certifican el cumplimiento del código de red solo cuando existe un requerimiento de infraestructura mediante estudio de instalaciones emitido por el SENACE u oficio resolutivo emitido por CFE Distribución, y la evidencia de cumplimiento la presentan a través del CIREI. Cuando no existe documento que solicite infraestructura, el cumplimiento del código de red lo puede determinar cualquier persona que conozca y entienda el código de red, y la evidencia de cumplimiento se presenta en la oficialía de partes de la CRE. En ambas situaciones, la responsabilidad del cumplimiento del código de red la tendrá siempre el representante legal del centro de carga. Domus Ingeniería, promoviendo la cultura eléctrica. Si deseas conocer más información, visita nuestra página web y redes sociales.